Aquí esta partecita también me llamó la atención. Miremos un ratito. Ok. A ver si me explico. El Papa recurre a Dios en su carácter de omnipotente. El Papa recurre a Dios en el carácter de la omnipotencia de Dios. Y le dice en el rezo que por favor pare la pandemia. Y entonces todos los seres racionales del mundo tenemos derecho a preguntarnos, espera un poco, ¿tu Dios puede parar la pandemia? Sí, claro, sí, es omnipotente. ¿Y por qué no la evitó? ¿Por qué no la paró? ¿Por qué? Ok, aquí él menciona, Humberto, y dice que se está recurriendo a Dios en su carácter de omnipotente. Él dice, se le está pidiendo a Dios en su carácter de omnipotente. ¿Sabe que me llamó mucho la atención esto? Y realmente me sentí muy preocupado con la modesta información bíblica que tengo, ¿verdad? Porque este individuo, por lo visto, conoce mucho más de lo que de forma promedio el resto de la gente que me rodea conoce de Dios. Dice, si este Dios es todopoderoso, entonces, ¿por qué no? Y digo, ¿qué? Estuve pensando, ¿qué le lleva a él a pensar de que este Dios necesariamente tiene que ser todopoderoso para parar la pandemia? ¿Acaso este Dios no podría ser semipoderoso y ya hubiera alcanzado para parar la pandemia? ¿Por qué necesariamente omnipotente? Él menciona esa característica. Entonces digo, por lo visto le conoce mucho mejor que todos nosotros a Dios, ¿verdad? Ahí él menciona la característica de la omnipotencia. Qué interesante, ¿verdad? Y atribuye a esa característica, a ese atributo, la razón del por qué él podría parar la pandemia o, en el mejor de los casos, como dice, evitar que la pandemia se haya desatado, ¿verdad? Ahora, este es ¿cómo se llama? Esta es la famosa y vieja y antigua y remanida y refrita paradoja de Epicuro, ¿verdad? Estamos hablando del 350 antes de Cristo aproximadamente, cuando los griegos, fastidiados y hartos de la cantidad de dioses inmorales por todos lados, porque eran sencillamente representaciones humanas amplificadas con cualidades humanas que finalmente hasta sus vicios replicaron, ¿verdad? Eran pedazos de piedra, estatuas que tenían cualidades humanas y a eso le llamaban dioses. Entonces, los seres pensantes, los inteligentes de la época dijeron, no, esto es una estupidez. Nuestros dioses del panteón son sencillamente seres humanos amplificados, hasta en el tamaño. Las estatuas eran mucho más grandes que los seres humanos, ¿verdad? Pero esto no puede ser. Entonces Epicurio dice, no, vamos a aplicar una paradoja y vamos a tratar de desmembrar este asunto. Ahora, para desilusión de este comunicador, el Dios de la Biblia no es el Dios de los griegos. Claro. Y es interesante el término omnipotente también porque significa todo poderoso, y es un término que se aplica única y exclusivamente a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios en su, digamos, en su palabra describe y lo dice básicamente 2 veces en su palabra, dice, hay algo que sea difícil para mí. Juan Bautista, por ejemplo, cuando le está recriminando a los fariseos y compañía, le dice, ¿quién a ustedes les enseñó a huir de la ira venidera? Y dice, si ustedes creen que porque son descendientes de Abraham, dice, Dios puede levantar descendientes de Abraham de esta piedra. Entonces, lógicamente, Juan Bautista está ahí colocando eso en términos prácticos de la omnipotencia de Dios, hasta el punto de que no hay nada que sea imposible o difícil para Dios. Ahora, la cuestión problemática, así como estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? Si Él es omnipotente y puede detener la pandemia, ¿por qué no lo detiene? Yo revertiría un poco esta pregunta y diría, ¿no será que Dios de propósito permite que venga esta pandemia en este tiempo, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo se ve? Ahí se ve su omnipotencia. Porque los científicos que aún creen y estudian y dicen, no, nosotros tenemos el antídoto, de repente ese antídoto se le aplica, a uno le funciona, a otro no le funciona.
¿verdad? Y con eso que hace Dios, destruye y le demuestra al ser humano que un pequeño virus no es capaz de controlar, aunque es microscópico, ¿verdad? Y sin embargo, Dios sí lo puede hacer. Ahora, lógicamente, siempre va a entrar por el lado egoísta aquí este comunicador. ¿Por qué? Porque él quiere moverle a Dios como si Dios fuese su títere. Y absolutamente no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando vos hablaste de Epicúreo y todos los dioses griegos y todo lo demás, los dioses griegos jamás le daban también todo lo que querían a los personajes ahí. Algunos que otros recibían ciertas cosas, ¿verdad? Por eso que ellos tenían varios dioses. Entonces decía, bueno, el dios Cronos no me dio lo que yo quería, voy a ir al dios Baco, entonces el dios Baco me va a dar lo que yo quiero, ¿verdad? Y es así como se mueve también hoy exactamente las personas. ¿Acaso no tienen una serie de santos? Ahora fue San Juan, ahora fue San fulano, ahora... Creo que y esto lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Porque no estamos en la temática de tirotear nada, no es la intención. Es importante entender que la apologética cristiana no es una herramienta de discusión. La apologética cristiana es una herramienta de aclaración. El apologeta aclara, no discute. Y aquí yo creo que se equivocó de calibre en el proyectil que cargó en su arma de crítica, porque está utilizando una paradoja para dioses griegos irreales, fantásticos, en la Ilíada y la Odisea, donde todo es un carnaval de dioses, y representaciones humanas que en la cuenca del Mediterráneo era muy popular y muy tradicional en esa época, y está utilizando una herramienta para tirotear a esos dioses, para tratar de tirotear al Dios de la Biblia. Lo que también aplaudo de parte de él en su argumento de tratar de cuestionar es cuando dice, ¿por qué Dios no para o no evitó? Y esto nos lleva a un atributo muy importante, que es lo que precisamente mencionaste, Humberto. Dios puede tener propósitos con las cosas. Y esa es una cualidad de una persona, no de una cosa o de un Dios de fantasía. Claro. Algo que es importante entender, allá en Génesis, en el capítulo 6, Dios hace una declaración muy interesante que dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque él ciertamente es carne, ¿verdad? Y ahí él, al tocar ese tema, dice, no hay forma, digamos así, hay una disyuntiva demasiado grande entre Dios y el hombre, entre los propósitos de Dios, las leyes de Dios, los designios de Dios y el hombre. Y eso se ha demostrado. Ahora, es interesante porque allá en Génesis, en el capítulo 6, ya Dios tiene que decir basta y tiene que poner un límite porque la perversidad del hombre se iba y Dios tuvo que poner un límite. O sea, la propia reducción de las edades del ser humano, Adán que vivió 960 años, Matusalén, el hombre más viejo de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Tuvo que poner un límite porque imagínate vos un tipo perverso y malo haciendo mal por 900 años. ¿Cuánta maldad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Es un acto de gracia agarrar y limitar al hombre y decir, no señor, ya no vas a estar más. Imagínate vos este periodista con la boca que tiene y la verborragia que tiene, tengo mis dudas de que sea periodista, ¿verdad? Porque... Bueno, está bien, pero este señor hablando 900 años en la forma en que habla, ¿te imaginas la perversión y las perversidades que puede decir y hacer? Claro. Entonces Dios, ¿qué hace? ¿Sabes qué? No va por ahí, ¿verdad? Entonces, va a pasar siempre por el concepto de qué concepto, igual a la redundancia, qué concepto tiene esta persona de Dios, y a Dios no se le puede, digamos, conocer a no ser que sea por medio de la palabra de Dios y a través de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, lógico, todo lo que trata él de hablar, decir, todo es en su razonamiento, como dijiste, aplicando un poco ciertos conceptos que no son nuevos, ¿verdad? Que ya lo usaban allá entre los griegos, entre los filósofos, para tratar de
justificar o de explicar algo que le molestó demasiado a él. ¿Qué es lo que le molestó demasiado a él? Un título que salió en el periódico diciendo que la persona allá está en Roma, en la silla de Roma, dijo de que él va a orar para que Dios pare la pandemia, ¿verdad? Siempre digo, creo que el tema del ateísmo no pasa de ser una sistematización del prejuicio. Claro. Es una sistematización del prejuicio que necesariamente tiene que vivir tergiversando las cosas, manipulando la realidad para tratar de sostenerse, ¿verdad? Es prácticamente una evasiva y un negacionismo compulsivo y patológico. Solo sirve para alimentar una serie de catálogos fenomenológicos dentro de la filosofía, porque el ateísmo y el agnosticismo se estudia también dentro de la filosofía como fenómenos, ¿verdad? Ahora, Claro. el cristianismo es diferente, porque el cristianismo no es una idea rara que surge hace 2000 años, sino que tiene un cimiento muy fuerte en la ciencia de la crítica textual. Otra base importante es la historia a profundidad y por otro lado la arqueología que va validando lo que el texto bíblico ya lo describía desde hace 2000 años atrás en adelante, inclusive mucho antes con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces digo, el ateísmo no es otra cosa que una reacción a. Es una reacción. El cristianismo nunca fue una reacción a. El cristianismo tiene sus raíces profundas en el Antiguo Testamento, que termina siendo una validación, que termina siendo una materialización con Dios en la historia a través de la persona de Cristo. Y mucho que decir con respecto a esto. Pero, ¿por qué quisimos tomarnos un tiempito con esto, Humberto? Y creo que en este aspecto podríamos coincidir, y con mucha gente también, la oración. La oración. Si no tuviera la tranquilidad de que hay un gran oído que oye mi susurrar cuando digo, Señor, ayúdame, entonces yo estaría embotellado al vacío en este mundo. Pero gracias a Dios, este Dios de la Biblia no es una idea, un concepto, un prejuicio, una idealización, una proyección psicológica, no es una neurosis colectiva, como lo decía Freud, ni tampoco ha muerto. Bueno, quien lo dijo ya está muerto, ¿verdad? Pero este Dios continúa muy vivo. Y si yo no tuviera esa convicción de que verdaderamente Dios existe, escucha y responde a nuestros clamores con un sí, un no o un espera, porque es una persona, entonces creo que no tendría mucho sentido inclusive este programa, ¿verdad? O este conversatorio. Estaríamos perdiendo el tiempo, pero hay suficiente base sólida que realmente respalda de que oramos a un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios que se preocupa y se hace parte de nuestro padecimiento. Claro. A eso yo le llamo el argumento personal, ¿verdad? ¿Por qué el argumento personal? Yo sé que Dios existe porque la Biblia me lo declara y yo creo en eso y yo hablo con Él todos los días y sé que Él me escucha y que Él me responde. Ahora, ¿cómo yo puedo, digamos, validar ese argumento personal? Lo puedo validar a través de mi propia vida, de las cosas que Dios fue haciendo, interviniendo sobrenaturalmente, ¿verdad? En todas las cosas que fui haciendo, o sea, yo con mi familia y todo lo demás, ¿verdad? Guiado por la mano de Dios. Desde conocerle a Jesús como mi Salvador, de una forma así sobrenatural, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque lastimosamente cuando eso yo era del club del blanco y negro, pero resulta de que vino un predicador a la cancha del Club Cerro Porteño y bueno, esa fue la única gran bendición que logré tener de ese lugar, ¿verdad? Porque ahí en ese predicador vino y ahí yo creí en Jesús como mi Salvador. De ahí en adelante yo veo la mano de Dios obrando, cuidando, dándome, digamos así, guías, cuidados, ayuda en forma increíble, ¿verdad? Tuve experiencias, pero así, bien particulares y personales en más de una ocasión, de estar a punto así de pasar la línea e irme al otro lado, ¿verdad? Yo te había mencionado la represa de la Carega hace rato, cuando justamente se inauguró la represa de la Carega y nosotros fuimos a visitar.
Y cuando eso se podía entrar en todas partes, no había guardia de seguridad, no había nada. Y yo fui, llegamos hasta el canal de desvío inclusive, y había un barranco, eso me acuerdo perfectamente, y cuando había pasado por ahí hace poco tiempo, había corroborado que era exactamente ahí. Y yo iba corriendo para ir a ver el agua, pero de repente me tropecé y fui rodando como si fuese una pelota, iba directo al canal de desvío. Y en ese momento apareció un yuyito así de este tamaño, el único yuyito que estaba ahí en mi trayectoria para ir ahí, y me pude prender de él y atajarme, ¿verdad? Entonces vos mirás y decís, ¿qué es eso? Ese yuyito, porque después miré por todos lados, no había, esos fueron lugares que se habían cargado piedras y qué sé yo, así para hacer el canal de desvío, ¿verdad? No había nada, entonces vos mirás y decís, ah, qué bárbaro, le salvó una plantita, sí, la plantita que yo estoy seguro que Dios puso en ese caso, ¿verdad? Y también las otras cuestiones, los viajes que hicimos para ir a estudiar a Brasil, cómo Dios nos sustentó, porque yo era un loco, mi papá me había dicho a mí, pero vos no podés agarrar y meter, con las cosas que me está diciendo, no podés agarrar y meter tu cabeza dentro de la boca del león y decir, Dios, salvame. Yo estaba tan convencido de que Dios me iba a salvar aún en eso, que le dije, bueno, yo no discutí contigo sobre eso, simplemente yo tomé una decisión y a eso voy. Y ahí fuimos, tuvimos 6 años en Brasil, Dios nos sustentó, nos cuidó, nos acompañó, y lógicamente en todo ese tiempo cosas milagrosas fueron ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros teníamos que llevarle a Giovanni, era chiquitito Giovanni, era un bebé, ¿verdad? Teníamos que llevarlo al hospital. ¿Por qué? Y porque tenía que hacer un tratamiento y resulta que no teníamos un solo cruzado nuevo, ¿verdad? Cuando eso. Ese domingo que fuimos a una iglesia, viene una hermana y nos trae un billete nuevo de 500 cruzados nuevos, así, era billete pirí, nuevito, doblado, y me dice, esto yo vengo para darles a ustedes como una ofrenda. Y nosotros nos miramos con mi esposa y nos quedamos así, ¿verdad? Pero, ¿sabes cuánto era la consulta? Exactamente esos 500 cruzados nuevos. Entonces, contarle a una persona que no cree en Dios estas cosas, le puedo contar. Ahora, ¿qué efecto va a producir? No sé, ese ya es su problema. ¿Por qué? Porque es una evidencia que yo le estoy contando que Dios cuida, escucha las oraciones, responde a su manera de una forma increíble. Siempre me gustó el tono tan sincero con que los evangelistas narran los hechos de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Su existencia histórica es una cuestión, un asunto incuestionable. La alta academia definitivamente se ha puesto de acuerdo en la existencia real de Jesús histórico. Y hay una anécdota allí cuando él va al templo y en vez de entrar directamente al templo hace un pequeño desvío y baja a un lugar que se llamaba el estanque de Betesda. Se da detalles acerca de la construcción de ese estanque en los evangelios, que tenía 5 pórticos y estaba inundado de gente enferma, ciegos, paralíticos, cojos, en fin. Y la arqueología termina confirmando la existencia de este estanque. Lo podemos googlear, estanque de Betesda, y vemos una foto ahí con todo. Los 5 pórticos continúan allí, estaban bajo tierra por 2000 años, gracias a la tierra que lo pudo conservar. Entonces dice el texto que Jesús de Nazaret baja a ese lugar. Lo que acabas de mencionar, cualquier escéptico podría decir, claro, se entiende por parte del pastor, por parte del creyente, que lo que cree lo autosugestiona, entonces puede imaginarse que una plantita lo salvó y que ese dinero coincide con... Perfecto. Pero lo que me llama la atención es la sinceridad del escritor bíblico. Y dice que él baja y va directo a un hombre que ya tenía 38 años de estar en ese lugar postrado y le hace una sola pregunta: ¿querés sanarte? Y este enfermo le dice, pero ¿cómo me voy a sanar si no hay nadie que me levante y me lleve hasta el estanque? Claro. Porque se suponía que un ángel bajaba, movía el agua, y el primer enfermo que veía que el agua se movía se tiraba al estanque y quedaba sano. Eso es lo que aclara el texto bíblico. Claro. Pero así como menciona eso el texto bíblico, también dice algo muy interesante. Esa fue la respuesta de este enfermo al Señor. El Señor solamente le preguntó, ¿querés sanarte? Y le dijo, a ver, voy a sacar mi calculadora
como una persona racional, lógica, y voy a hacer los cálculos. Estoy inmóvil, aquí hay un mundo de gente, cada tanto mis ojos no salen del estanque porque trato de ver, pero entre la multitud, cuando se mueve el agua, el primero que se tira, y lógico, quien no es paralítico, quien es por lo menos cojo, rengo, ese va a tener más ventaja que yo, y se va a meter en la agua. Entonces, ¿cómo él le responde al Señor? Y le responde con otra pregunta, y es lo que hace el escepticismo. Responde a la pregunta de Dios: ¿querés salvarte? Y entonces responde con otra pregunta. Pero me gusta el relato bíblico porque es muy sincero. Registra tal cual como se dio la conversación, no cambia nada, no espiritualiza nada. Y entonces cuando le dice al Señor: Señor, no tengo nadie que me levante. Levántate, toma tu catre y vete a tu casa. Y ese hombre dice que se levantó de un tiro, agarró lo que tenía como catre o como, no sé, un pirí, seguramente que es el que se acostaba ahí, su lecho, y salió caminando el hombre. Ahora, el texto bíblico no me dice, a ver, voy a analizar tu fe. ¿Cuánta fe tenés? ¿Estás convencido de que yo soy el Hijo de Dios? ¿Estás seguro? A ver, vamos a analizar acá todo un examen teológico de mi persona. Bueno, esa es la parte linda del texto bíblico que nos muestra a un Jesús que sanó a gente, hizo milagro con gente que manifestaron fe, pero también con personas que ni les preguntó nada. Ahora, la consecuencia de eso es lo que precisamente termina cambiando la historia del ser humano. Y esa es la parte linda con nuestro Dios, el Dios de la Biblia, un Dios personal, un Dios que no discrimina. Y hay muchas otras cosas que escuchamos en este video, Humberto, pero en honor al tiempo, yo creo que podemos ir desmenuzando porque yo creo que son inquietudes legítimas. Yo creo que son preguntas legítimas de una persona que lo que hace es poner su celular, no sé, algo, y comunicarse con la audiencia, ¿verdad? Hace una catarsis. Lo que entiendo es que él hace una catarsis. Está tratando de exteriorizar algo y está bien porque yo creo que mucha gente seguramente va a empatizar con él porque tienen los mismos quebrantos que él. Mucha gente que seguramente ni duerme, ¿verdad? Apenas se despierta a las 3. No sé a qué hora habrá pasado en su Twitter, como dice. Me imagino que habrá dormido muy poco, muy mal, y lamento mucho, pero lo central y lo importante aquí en esta parte es precisamente establecer eso. La personalidad de Dios, el propósito de Dios. Dios tiene voluntad, puede darnos, puede no darnos, puede decidir dilatar la espera, porque finalmente él dice, ¿por qué ya no solucionó? Entonces está admitiendo tácitamente que este Dios sí tiene voluntad. Claro. Un detalle que es interesante, mirando un poco una escena en el Antiguo Testamento. Dios había hecho un pacto con Abraham. Le dijo que le sacaría, o sea, que tendría una descendencia que sería muy grande como la arena del mar, como la incontable, ¿verdad? Como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y un detalle interesante es de que la descendencia de Abraham iba a entrar en Egipto y iba a ser esclavo por 400 años, pero que después el Señor los iba a liberar. El detalle interesante aquí es el hecho de que, bueno, llegó el tiempo de los 400 años, el pueblo estaba gimiendo ya por la forma en que lo estaban torturando en la esclavitud que tenía. ¿Qué hace Dios? Acerca a un pastorcito que estaba cuidando las ovejas de su suegro, lo llama la atención con un milagro, ¿verdad? Un fuego que aparece sobre una planta en el desierto que se acerca y mira, y la planta estaba verde y el fuego ardiendo. Y espera un momento, ¿qué está pasando aquí? Y usa una cuestión tan, entre comillas, compleja por un lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Moisés, en este caso, había sido instruido en las mejores universidades de Egipto y él por lo menos habrá estudiado algo de química, habrá sabido, pero un momento, la química dice que una planta que la agarra el fuego se consume y se queda polvo, ceniza. Pero en este caso dice que no se consumía. Entonces va para mirar y analizar un poquito más en su raciocinio humano cuando escucha una voz y le dice, Moisés,
el lugar donde estás pisando es un lugar santo, quita el calzado a tus pies. Y ahí sale y le dice, mira, yo he escuchado la voz o el clamor de mi pueblo. Ahora, el pueblo estaba gimiendo, estaba clamando, entonces dice Dios, he decidido venir para liberarle y vos vas a ser el principal líder de este pueblo. Ahora, en esa escena, lógicamente podemos contar un montón de conjeturas, que fue una historia, así como estos, digamos, alguistas por ahí que dicen, ¿verdad? Que fue una historia tramada, que esto y que lo otro, pero al final de cuentas, todo es comprobable y evidenciable en la historia. Por lo tanto, la respuesta de oración del clamor de ese pueblo, Dios lo hace, le usa a una persona que en ese momento estaba ocupada atendiendo otras cosas, ¿verdad? Pero que Dios le eligió para ser el líder. Y a través de él empieza cada clamor que hacía, por ejemplo, en las plagas que iba a venir sobre Egipto, ¿verdad? Él clamaba y decía, porque Faraón venía y le decía, por favor, clama de mí que se vayan las ranas, que se vayan los piojos, ¿verdad? La sarna, todo. Y se iba y clamaba y Dios le respondía exactamente como clamaba Moisés, ¿verdad? Entonces, la figura del Dios omnipotente de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se manifiesta de una forma muy sistemática en casi todos los libros del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos ya esa promesa que se había hecho allá en el Edén de que Jesús vendría, también se cumple en forma sobrenatural, ¿verdad? Y todo el resto del Nuevo Testamento que ya nos habla un poco al respecto, no solamente de la vida que tenemos que tener nosotros los que creemos en Cristo, sino también de la esperanza que tenemos de la muerte y resurrección nuestra y de la esperanza que tenemos también de que pasaremos la eternidad con Él. Viene también de manos dadas directamente ¿con qué? Con los eventos proféticos que delante de nuestros ojos y nuestras noticias que estamos escuchando se van cumpliendo y se van desarrollando. Por lo tanto, nosotros tenemos de parte de Dios una declaración clara que es evidenciable, es comprobable y podemos creer ciegamente en eso que se va a cumplir. Y si es que hay otras personas que no lo piensan así, bueno, lamentamos mucho por ellos, porque en lugar de tener una actitud para decir, si tu Dios puede hacer tal cosa, ¿por qué no hizo tal cosa? Tratar de decir un poquito, Dios, yo no te conozco, podría conocerte, quisiera conocerte, y Dios se lo va a manifestar así, como lo hizo en la vida de Cornelio, como lo hizo en la vida de muchas otras personas, ¿verdad?, mencionadas en la Biblia, de que se los manifestó. ¿Por qué? Porque clamaron a Dios y creyeron en Dios, y aunque su oración no haya sido tan, digamos, espectacular, estaba ahí presente para responderle, porque Dios no miente, Dios no es como el hombre que se arrepiente, Dios no falla, Dios siempre está atento a escucharnos a nosotros y desea lo mejor. Por lo tanto, si podemos en esta noche encerrar un poquito este tema que estamos tocando aquí, la idea es, miren, Dios es un Dios que está dispuesto siempre. ¿Cómo sabemos que está dispuesto siempre? Porque ha hecho un evento hace 2000 años atrás para demostrar cuánto nos ama y está interesado en nosotros. Nos ha demostrado con eso lo que valemos. ¿Qué valemos? La propia sangre de Jesús, su Hijo, que vino a morir en este mundo, derramar su sangre para pagar por nosotros el precio de nuestro pecado y darnos a nosotros la oportunidad de reconciliarnos con Dios y tener una nueva vida. Por lo tanto, eso es lo que queremos también compartir con la audiencia y que realmente las personas puedan fiarse. Dios no les va a decepcionar nunca. Y si por acaso la enfermedad esta nos lleva a este mundo, Él ya prometió que nos quitaría toda enfermedad, todo dolor, toda tristeza y va a enjugar toda lágrima en la eternidad con el Señor Jesús, porque vamos a partir de este mundo algún día. Qué bueno este corolario que le diste, Humberto, porque es cierto. La intención al hablar de esto no es contraargumentar. No tiene mucho sentido contraargumentar algo cuando no se menciona esto que acabas de mencionar. Es cierto, la salvación es gratuita para nosotros. La pregunta es, ¿cuánto le costó a Dios, verdad? Claro. La pregunta es, ¿cuánto le costó a Dios? Para nosotros sí es gratuita. Y qué lindo sería
que no sé, este pequeño espacio de reflexión, de análisis, pueda tener también tal vez un dentro, un espacio de análisis para quienes a lo mejor adhieren a la manera de pensar de este comunicador, ¿verdad? Que les sirva para hacer un poco más de cable a tierra de este Dios que no es etéreo, este Dios que no es una imaginación, sino que es algo que es un Dios que vino a andar con nosotros 33 años. 3 años se movió entre la gente enseñando, haciendo todo lo que hizo. Está corroborada por la Biblia y tanto por las fuentes extrabíblicas también. Quien no desea ver esto, yo supongo que será simplemente porque no tiene acceso a la información o porque a lo mejor está leyendo el libro equivocado, ¿verdad? Me supongo. Pero qué lindo poder hablar de esto. Un Dios de esperanza, un Dios que se comunica, un Dios que nos escucha, un Dios que tiene voluntad y que desea enseñarnos a cada paso con todas sus manifestaciones. ¿Podemos orar, Humberto, y terminar? De esta manera nos encontramos en el próximo Mesa Libre. Bueno, oramos entonces. Dale. Padre amado, gracias por este día, gracias por este tiempo de poder compartir, Señor, al respecto de quién eres tú y lo que tú siempre estás dispuesto para hacer, Señor. Tú eres un Dios que tienes todo el poder, eres omnipotente, y si es que has permitido, Señor, que esta pandemia esté viniendo, es para demostrarnos a nosotros cuánto y cómo realmente la maldad del hombre puede ir trayendo sus consecuencias directas, Señor, para nuestras vidas y los peligros que corremos, Señor. Pero gracias porque en Cristo Jesús tú nos has demostrado que estás interesado en cada uno de nosotros, en cada persona, y estás dispuesto, Señor, también a darnos a nosotros la oportunidad de reconciliarnos contigo por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que murió y resucitó derramando su sangre en la cruz para expiar nuestros pecados. Gracias también por la esperanza de vida que tú nos has dado en Cristo Jesús, para que si algo pasara aquí, Señor, sabemos de que tenemos en el cielo una morada que no es hecha de manos como aquí en nuestras casas, sino que está hecha eterna en los cielos por nuestro propio Señor Jesucristo. Gracias porque estamos en la esperanza y en la expectativa de nuestro encuentro muy cercano con Él. Y si hay personas que aún no te conocen, oh Dios, que tú realmente toques sus corazones, que puedan conocerte a ti como el Dios verdadero, a Jesús como Salvador. Oramos y te agradecemos por este tiempo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Humberto, por tu tiempo. Nos encontramos. Dale, al contrario, un placer. Nos vemos brevemente. Bendiciones, un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.